terminé con mi novio por culpa de Temach. Bienvenido a Gaku Reddit. Esperemos que te guste la historia de hoy. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos. Tenemos historias todos los días. Sin más, empecemos. Hola, no sé si este es el lugar adecuado para contar esto, pero ya no sé qué más hacer. Me siento confundida, triste, y necesito saber si soy yo la que está viendo las cosas de forma equivocada o si, de verdad, algo entre nosotros se rompió y ya no hay vuelta atrás. Voy a empezar desde el principio porque necesito desahogarme y, tal vez, alguien que lea esto pueda entender lo que estoy pasando. Hace un par de años conocí a Miguel gracias a una amiga. Desde ese primer encuentro, sentí que había algo especial entre nosotros. Como si todo en el universo se hubiera alineado para que él y yo estuviéramos juntos. Era diferente a los demás. Miguel era tierno, atento, y parecía preocuparse genuinamente por mí desde el primer momento. Al inicio, pensaba que era demasiado bueno para ser cierto. Antes incluso de ser novios, él ya encontraba formas de hacerme sentir querida. Me escribía cada mañana, no por rutina, sino porque realmente quería hacerme saber que estaba pensando en mí. Era muy detallista. Una vez, cuando tuve un día horrible en el trabajo, apareció en mi casa con mi comida favorita y una carta que decía, "No estás sola". Ese tipo de gestos, pequeños pero llenos de amor, me hicieron enamorarme profundamente. Nunca fui alguien que pidiera mucho en una relación, pero él me daba todo sin que yo tuviera que pedirlo. Miguel era mi lugar seguro. Pero ahora siento que lo perdí por completo. Hace algunos meses noté que comenzó a seguir y consumir contenido de un influencer llamado el Temach. Al inicio, no le di importancia. Todos seguimos a alguien en redes, y si a él le parecía motivador, no veía el problema. Este creador hablaba mucho sobre autosuperación masculina, sobre cómo los hombres debían mejorar en todos los aspectos de su vida. Y, honestamente, al principio eso tuvo un efecto positivo en Miguel. Empezó a hacer ejercicio, se enfocó más en su carrera, buscó crecer profesionalmente. Y yo lo apoyé en todo. Me sentía orgullosa de verlo tan motivado y con tantas ganas de superarse. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Al principio fue sutil. De pronto tenía menos tiempo para mí. Ya no era su prioridad como antes. Si antes buscaba cualquier excusa para vernos, ahora era como si tuviera que hacerme un hueco en su apretada agenda. Las salidas espontáneas se volvieron cenas rápidas, o cafés entre semana en los que se disculpaba por tener que irse temprano. Siempre había una razón, el gimnasio, el trabajo, sus nuevas metas. Yo entendía que quería crecer, pero también sentía que ya no formaba parte de ese crecimiento. Como si ahora fuera una distracción, un estorbo. Extrañaba las noches largas de charla, las miradas que me hacían sentir única. Empecé a sentirme invisible. Notaba cómo él se iba encerrando en esta idea de convertirse en su mejor versión, y en esa nueva vida ya no había espacio para nosotros, solo para él. Lo más doloroso es que ya no parecía él mismo. Antes, Miguel me hacía sentir que el amor era algo natural, una parte esencial de su vida. Ahora, era como si amar fuera una carga. Una vez me animé a decirle que me sentía distante, que algo estaba cambiando entre nosotros. Y su respuesta me dejó helada. Tienes que aprender a ser feliz por ti misma. No puedes depender de mí para eso. Entiendo la importancia de la independencia emocional, claro que sí. Pero no hablábamos de depender, sino de compartir. ¿Dónde quedó ese hombre que me decía que siempre estaría para mí, que me hacía sentir segura, acompañada? Poco a poco sentí que me estaba borrando de su vida. Y empecé a preguntarme si yo era la del problema. ¿Estoy siendo egoísta por desear la misma atención de antes? ¿Es normal que una relación cambie tanto cuando uno de los dos empieza a enfocarse solo en sí mismo? Cada vez que intentaba hablarlo con él, su mirada era como un juicio. Como si yo no entendiera nada. Como si querer pasar tiempo con la persona que amo fuera una debilidad. Me hacía sentir una molestia, un obstáculo. Antes, cuando le contaba mis inseguridades o miedos, me abrazaba, me escuchaba y me hacía sentir importante. Ahora, todo lo resume en frases como, eso tienes que resolverlo tú, debes hacerlo por ti misma. Y con eso,
dejé de reconocer al Miguel que amaba. A veces me pregunto si yo soy quien debería cambiar, aceptar esta nueva etapa, adaptarme a este nuevo Miguel. Pero se me parte el alma al ver cómo mi lugar en su vida ha ido desapareciendo. Incluso traté de ver algunos videos del Temach para entender qué es lo que lo tenía tan cautivado. Pero sinceramente, muchos de esos discursos me parecieron fríos, como si animaran a los hombres a cerrarse emocionalmente, a centrarse en ellos mismos y olvidarse de los demás. Puedo entender que eso puede motivar a quien está perdido o busca dirección, pero en el caso de Miguel, siento que lo ha desconectado de mí por completo. Como si su amor, su cariño, todo lo que compartimos, se hubiera diluido en su afán por convertirse en alguien que ya no me ve, que ya no me incluye. Me gustaría saber si alguien ha pasado por algo parecido. ¿Estoy exagerando? ¿Soy yo la que tiene que cambiar y acostumbrarse a esta nueva versión de él? Porque si eso es así, entonces, quizás, ya no hay lugar para mí en su vida. Estoy luchando por algo que ya se terminó y no quiero aceptarlo. Sinceramente, agradecería leer lo que piensan, porque en este momento ya no sé si soy la única que se siente así o si estoy aferrándome a algo que ya no tiene arreglo. Solo sé que necesitaba desahogarme. Primera actualización. Jamás imaginé que mi historia tendría tanta repercusión. Muchas personas me respondieron con empatía. Recibí varios mensajes de mujeres que vivieron algo parecido, y la mayoría terminó mal. Leerlas me puso la piel de gallina. Me dolió pensar que quizás Miguel ya no volverá a ser el de antes, y que nuestra relación perfecta simplemente se está desmoronando. Algunas compartieron cómo sus parejas también cayeron en la trampa de esos gurús de crecimiento personal y cómo, poco a poco, ellas quedaron relegadas hasta desaparecer de la ecuación. Fue desgarrador, pero a la vez me hizo sentir menos sola. Aunque también hubo críticas. Algunas personas me tildaron de egoísta, de querer cortar las alas a alguien que solo buscaba superarse. Eso me dolió mucho. Sentí que me juzgaban sin saber quién soy. Siempre apoyé a Miguel, le di su espacio, lo animé a crecer. No soy alguien que limita o exige tiempo excesivo. Solo quería seguir siendo parte de su mundo, como él lo era del mío. Pero ahora me siento como una figura lejana, alguien que está de paso. No es que no quiera que crezca, solo me parte el alma no poder compartir ese camino con él. Desde que empezó todo esto, nuestra conexión se ha desvanecido. Nos vemos poco y, cuando lo hacemos, él está en otra parte. Piensa en su cuerpo, en su trabajo, en su negocio, en todo menos en nosotros. A veces intento recordar al Miguel que me sorprendía con flores, que me abrazaba fuerte como si tuviera miedo de perderme. Pero ese hombre se fue. El que tengo enfrente ahora está más interesado en no romper su rutina que en sentarse conmigo a cenar. Hace poco se anunció que el Temach daría una conferencia en nuestra ciudad. Miguel se emocionó como niño. Hasta ahí, todo bien. Pero después me dijo que cancelaría una cena que habíamos planeado con semanas de anticipación. Le recordé la fecha, el compromiso, y él solo dijo que esa charla era una oportunidad única que no podía dejar pasar. Ahí fue cuando exploté. Le grité que odiaba a Temach, que odiaba todo lo que sus videos habían provocado. Le dije que si él no estaba dispuesto a darme mi lugar, entonces yo no tenía motivos para seguir. Incluso le amenacé con dejar de tener intimidad si seguía poniéndome en segundo plano. Su reacción me descolocó. No se inmutó. Solo me miró y me dijo con calma que ya no era un hombre dominado por impulsos, que no necesitaba validación de nadie y que ahora tenía nuevas metas. Sentí que me estaba dejando ir, sin decirlo directamente. Sentí que ya no me necesitaba. Me rompí por dentro. Desde entonces, ha seguido creciendo profesionalmente. Tiene un nuevo negocio y le va muy bien. Antes, eso me habría hecho sentir orgullosa. Ahora, solo siento que con cada logro suyo, yo quedo más lejos. Sé que puede sonar egoísta, pero extraño a ese Miguel que me hacía sentir que yo era lo mejor de su día. Ahora siento que solo le importa ganar, superarse, avanzar. ¿Y yo? ¿Dónde encajo en esa vida? Me duele pensar que su felicidad ya no me incluye. Por eso hoy vuelvo a escribir. Me gustaría saber si alguien ha pasado por algo similar. ¿Intentaron salvarlo?
¿O se rindieron? Siento que estoy en un punto donde, si no hago algo, lo voy a perder para siempre. Segunda actualización. No tengo a quien más contarle esto. Los últimos meses han sido un torbellino emocional. Leí muchas de las recomendaciones que me dejaron y decidí probar una estrategia que varias chicas sugirieron, tomar distancia para ver si él reaccionaba. La verdad, no lo hice por mí. No era un intento sincero de mejorar. Solo quería que Miguel sintiera que me estaba perdiendo. Que se diera cuenta de lo que estaba arriesgando. Así que comencé a ir al gimnasio, algo que él siempre quiso que hiciera. Decía que me haría bien, que aumentaría mi confianza. Yo nunca lo consideré necesario. Pero esta vez no lo hice por mi salud, sino para que él lo notara. Quería que pensara que yo también me estaba superando, que él no era el único que podía cambiar. Lo único que deseaba era que volviera a verme con esos ojos llenos de amor. Pero no funcionó. Cuando se enteró de que iba al gimnasio, en vez de mostrarse molesto o celoso, se alegró. Me felicitó, me dijo que estaba orgulloso y que era una excelente decisión. Incluso me propuso acompañarme para guiarme con las rutinas. Por un momento pensé que eso podría unirnos, pero decidí rechazar la oferta. Fingí que prefería hacerlo sola. Quería hacérmela interesante, demostrarle que yo también podía seguir adelante. Iba a un gimnasio cercano. Pero la verdad es que odiaba cada segundo ahí. Todo me parecía artificial, falso. No lo disfrutaba porque no lo hacía por mí. Todo era para él, para provocarlo. Y ni eso funcionaba. Después surgió otra idea. Noté que había un chico en el gimnasio que me miraba. Al principio no le di importancia, pero luego pensé en usarlo para generar celos en Miguel. Comencé a intercambiar algunas sonrisas con él. Nada serio, solo una táctica desesperada. Incluso fingía que le enviaba mensajes cuando estaba con Miguel, esperando que él lo notara. Pero Miguel, nada. Solo me decía lo bien que me veía. Que se alegraba de que estuviera haciendo cosas por mí. Ni un solo gesto de incomodidad. Ni una pizca de celos. Era como si ya nada de lo que hiciera pudiera perturbarlo. Mientras tanto, su negocio seguía creciendo. Y para colmo, ahora también trabaja como instructor de gimnasio en su tiempo libre. ¿Se dan cuenta? Cada vez hay menos espacio para mí en su vida. Siento que mientras él se expande, yo me voy desdibujando. Hubo un punto en el que sentí que todo se me salía de las manos. Miguel estaba tan distante, tan ajeno, que sentía que nada de lo que yo hiciera le importaba. En un acto impulsivo y desesperado, tomé una decisión que en el fondo sabía que no estaba bien. Le pedí a una amiga que fingiera ser el chico del gimnasio y le enviara un mensaje a Miguel, insinuando que entre ese chico y yo había algo. Mi intención era hacerlo reaccionar, que se diera cuenta de que podía perderme si seguía actuando como si yo no importara. Pensaba que eso lo sacudiría, que lo haría luchar por mí, por lo nuestro. El mensaje era muy sutil, pero lo suficientemente ambiguo para sembrar dudas. Cuando mi amiga se lo mandó, esperé con ansiedad su respuesta. Quería que por fin mostrara algo, que se preocupara, que dijera, no quiero perderte. Pero nada salió como había imaginado. Esa misma noche, Miguel me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me puse nerviosa, aunque también tenía esperanza, tal vez esto lo había hecho ver cuánto me quería. Cuando llegó a casa, lo miré directo a los ojos buscando enojo, celos, reclamos, pero no encontré nada de eso. Lo único que vi fue tranquilidad, y un poco de tristeza. Me miró con una expresión serena, casi compasiva, y me dijo que valoraba todo lo que habíamos vivido, pero que no podía estar con alguien que recurría a ese tipo de juegos. Me explicó que una relación debía sostenerse en la confianza, en la sinceridad, y que lo que yo había hecho era una muestra clara de que eso ya no existía entre nosotros. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le rogué, le confesé que lo amaba, que había actuado así por inseguridad, porque sentía que lo estaba perdiendo. Le pedí que volviera a ser ese hombre que me hacía sentir como su prioridad. Pero él solo sonrió con tristeza y me dijo que no podía seguir adelante en una relación donde hubiera manipulación de por medio, que necesitaba paz y estabilidad.
No hubo gritos, ni insultos, ni drama. Solo ese abrazo final y unas palabras suaves. Deseo que encuentres la paz que estás buscando. Pero yo tengo que seguir con mi vida. Y se fue. Me dejó sola con una mezcla de culpa, vergüenza y tristeza profunda. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice? ¿Cómo llegué a ese punto? Todo lo que quería era que Miguel volviera a mirarme como antes, pero terminé arruinando todo. Si hubiera sido honesta desde el principio, si le hubiera contado mis miedos, quizás todavía estaríamos juntos. Intenté usar trucos para que me prestara atención, y solo logré alejarlo más. Me duele aceptar que el amor no se gana manipulando ni exigiendo, sino siendo auténtica, apoyando, creciendo juntos. Tal vez si hubiera entendido eso antes, las cosas habrían sido diferentes. Pero ya era tarde. Actualización. Pasaron varios meses desde esa última conversación. Hoy vuelvo a escribir aquí porque siento que necesito cerrar este capítulo. Si alguien llega a leer toda esta historia, espero que le sirva para reflexionar y no cometer los mismos errores que yo. Después de la ruptura, pasé por una etapa muy oscura. No dejaba de pensar en Miguel ni un solo día. Lloré muchas noches, sintiéndome culpable y arrepentida. Me dolía reconocer que había sido yo quien destruyó algo que valía tanto. Me parecía imposible juntar los pedazos de lo que sentía que era un corazón roto sin reparación. Pero con el paso del tiempo, empecé a ver las cosas con más claridad. Recordé cosas que Miguel me había dicho antes, sobre cómo necesitábamos crecer como personas para poder crecer como pareja. Al principio me sonaban a excusas, pero con los días, esas palabras comenzaron a hacer sentido. Me di cuenta de que yo misma tenía muchos vacíos, que esperaba que Miguel los llenara, y que mi dependencia emocional solo lo estaba alejando. Empecé a trabajar en mí, pero esta vez de verdad, sin expectativas. Dejé de ir al gimnasio por él, y empecé a ir por mí. Entendí que hacerlo me hacía bien, no solo físicamente, sino mentalmente. Todavía me encontraba deseando que Miguel estuviera orgulloso de mí, pero cada vez que ese pensamiento aparecía, lo sustituía por uno más fuerte: hazlo por ti. Volví a mis pasatiempos, a las cosas que antes disfrutaba y que había dejado de lado. Empecé terapia. Poco a poco, fui recuperando la conexión conmigo misma. No fue fácil, ni rápido. Aún lo extraño. A veces me sorprendo deseando que vuelva, que vea en quién me he convertido. Pero sé que si algún día vuelve, no será porque lo busqué, sino porque cada uno recorrió su propio camino. Y si no vuelve, también está bien. Porque al final, aprendí a amarme sin depender de que otro lo haga. ¿Qué opinas de esta historia? Por favor, dejamos saber qué opinas en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más historias. Tenemos historias todos los días.